Seguramente habéis oído hablar de que todo el tiempo es ahora, de que pasado, presente y futuro se encuentran en este mismo instante. Yo voy a utilizar esto para hablaros de la apertura de posibilidades que podemos tener a través de recuperar a nuestra niña, de tener contacto con esa niña interna o ese niño que llevamos dentro. Lo voy a compartir a través de, que vamos a ver aquí, el pasado, en el que vamos a ver a la niña, el presente, en el que estamos nosotros y que somos el producto de todo lo que hemos vivido, y el futuro lo voy a ver como posibilidades, porque el futuro no existe, pero son posibilidades que se van a abrir o se van a cerrar en función de las elecciones que yo haga en el presente, de la vibración, de la frecuencia que yo tenga en el presente. Y la vibración que yo tenga en el presente va a depender también de la elección que yo haga de lo que está emitiendo mi pasado. Así que en el pasado vamos a poner a la niña de dos maneras. Una, voy a poner a la niña esencia, que es como llegamos de forma natural a la existencia, ¿no? Con nuestras posibilidades, con nuestra espontaneidad, con nuestra sinceridad, lo más cercano a lo que somos en esencia, como una experimentación de un niño que tiene la posibilidad en la existencia de ir desarrollando, conociéndose y desarrollando sus potencialidades, sus posibilidades, sus cualidades. Así que las cualidades de la niña esencia he puesto que son, o vamos a poner, sinceridad, espontaneidad, creatividad y potenciales naturales. Y su vibración vibra en la frecuencia de ser lo que uno es, ¿vale? Por otro lado, ¿qué sucede con esa niña? Claro, entra a vivir en un mundo en el que ya socialmente está lleno de adultos con muchas heridas. Adultos que han aprendido a reprimir su espontaneidad porque no está bien vista o no encaja en los entornos sociales, familiares, de amigos, en el colegio. Entonces esos adultos van repitiendo aquello que han educado con sus heridas, ¿no? Empieza a producirse lo que son las heridas emocionales. A través de impactos emocionales de niños, empezamos a considerar que está mal ser como somos y empezamos a adquirir comportamientos, actitudes que no nos son propias, pero que vamos viendo que si las utilizamos nos permiten encajar en esa sociedad que ya se ha apartado hace mucho tiempo de lo que es la propia naturaleza. Así que nos vamos acostumbrando a negar de alguna manera lo que somos en esencia y nos vamos identificando cada vez más, adquiriendo esas actitudes con lo que podemos llamar un personaje, una imagen. Va creciendo nuestro ego a medida que nos vamos identificando más con esas actitudes y vamos abandonando y vamos negando lo que nos sale espontáneamente. De hecho, empezamos a adquirir un miedo tremendo a ser nosotros mismos porque aparecen los miedos de la infancia, que son los miedos al abandono, que me pueden dejar solo, me pueden dejar sola, miedos al rechazo, a la injusticia, al ridículo. Y así es como vamos eligiendo una forma de ser que no es la propia, pero que de alguna manera nos hace sentir parte. Esa necesaria sensación de pertenencia acaba siendo algo tóxica. Entonces tenemos a la niña esencia y a la niña herida. La niña esencia podemos decir que es eso, nuestra naturaleza recién llegada a la existencia, a esta tierra maravillosa, que quiere experimentar y desarrollarse y necesita hacerse adulta manteniendo esa esencia infantil. La niña herida, en cambio, lo que suele suceder es que ante las heridas nos quedamos en esa edad infantil y el adulto es un adulto que contiene dentro un niño herido, por tanto, con un ego que responde en compensación a las heridas y creencias que ha ido forjando en esa infancia. Claro, ¿esto de qué depende? De que si todos tenemos de alguna manera esas cualidades, esa espontaneidad, esa frecuencia de ser, pero también tenemos heridas emocionales, tenemos de todo, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que podemos hacer con eso?
Tenemos aquí en el presente, os voy a poner un esquema que he hecho que creo que se ve muy claro. Aquí tenemos entonces, en el presente, como decíamos, la posibilidad de elección, que es ¿qué hago con lo que emite mi pasado? Mi pasado está emitiendo una serie de heridas, puede estar emitiéndolas ahora, pero ¿yo qué hago con ellas? ¿Cómo elijo actuar o responder con respecto a lo que llega de mi experiencia, de lo que he vivido? ¿Y cómo respondo ante las posibilidades que se me abren en este presente? Ponemos que en la opción 1 tenemos un interés por conocer las propias heridas. Tenemos un interés por aprender herramientas porque comprendemos que tenemos necesidades que solventar. Queremos desarrollar lo que no fue desarrollado en un inicio, por ejemplo, confianza, autoestima, seguridad, asertividad, que es poner límites. Apertura a responder de formas nuevas y diferentes. Tiene que haber un interés por ser yo misma, por conocer a esa niña esencia, por comprenderla. Aquí es donde nos podemos plantear, hacer preguntas con respecto a el conocimiento de esa niña, que son cómo es, qué intereses tiene, cómo se expresa, qué emociones aprendió a reprimir, qué creencias fue gestando que ahora están activas de forma inconsciente en la edad adulta. Tenemos una intención de conocer nuestra niña esencia y a nuestra niña herida. Queremos conocer qué heridas tenemos y qué creencias están funcionando ahora que fueron generadas en la infancia, cómo son mis heridas. Hay una diferencia muy grande entre juzgar a la niña, cuando no tenemos un interés de conocerla, podemos juzgarla, exigirle que tendría que haber sido distinta, nos avergonzamos de ella, nos da pena. Esto a mí me impacta mucho, ¿no?, cuando trabajamos en ello, pero es verdad. Cuando no confiamos en alguien, se nos activa la pena. Pero si tú confías en que esa persona tiene posibilidades, cambia mucho, ¿no? Entonces, cuando miramos al pasado con pena y decimos pobrecita, o hay una especie de condescendencia, de conmiseración con la niña, no la estamos viendo desde la confianza. Para mí es muy importante trabajar la confianza versus la pena. El amor por esa niña versus darle mimo o capricho. Que tenga autoestima para que aprenda a poner límites en lugar de tener dureza y encerrarse en sí misma, ¿no? Todas estas cuestiones forman parte de darle confianza a la niña. También del conocimiento, de hacerse preguntas importantes para conocer a esa niña en profundidad. Y un tercer punto que sería recuperar la relación con la niña y aprender a ver cómo yo, como adulta, me comporto a día de hoy con ella. La juzgo, la exijo, la escondo, me avergüenza. Muchas veces lo que estamos haciendo es repetir el comportamiento de cómo hicieron con nosotros. Podemos ser condescendientes con ella, mimarla como caprichosa, ser duras con ella, observar de qué forma estoy funcionando como adulta con esa niña, conocer la relación, conocerla, tener un conocimiento de ella y aprender a darle confianza. Eso sería en la opción 1. Pero para eso necesitamos aceptar, la aceptación de qué nos está moviendo lo que emite esa niña, tanto la niña herida como la niña esencia, que están emitiendo ahora, en este momento. Cuando tomamos esa opción, que es la de autorresponsabilizarnos de nuestro pasado, de la experiencia vivida, de lo que hemos vivido, necesitamos sinceridad con una misma, aceptación y comprensión de la experiencia vivida. ¿Qué sucede con nuestra vibración en el presente? Que a mayor integración de la experiencia vivida podemos tener más frecuencia de ser. Yo lo veo como si la niña esencia estuviera más abajo, más profunda, la niña herida estuviera en estas capas un poco más intermedias y si vamos limpiando capas, vamos tocando con nuestra esencia. Es la frecuencia de ser lo que somos. Pero para eso necesitamos aceptación y sinceridad con las experiencias que hemos tenido. La opción 2 es negar la negación de la experiencia vivida. Ahí es cuando estamos en rechazo, estamos juzgándola,
estamos en ira por lo que hemos vivido, culpando al entorno, en victimismo. Ahí, como adultos, reaccionamos desde la niña, desde el niño herido. Desde esta reacción nos alejamos más y más de nosotros mismos. Estamos negando nuestra esencia y estamos desarrollando un personaje, un ego, que crece y crece, cada vez lo desarrollamos más. El interés no es por ser uno mismo, es por cómo encajo. Las preguntas aquí son: ¿cómo hago para que no me abandonen? ¿Cómo hago para que me sigan queriendo? ¿Cómo hago para que me den bola? ¿Cómo hago para que no me rechacen? Las preguntas arriba son: ¿quién soy realmente? ¿Cómo soy? ¿Cómo es esa niña? ¿Veis que son totalmente diferentes el tipo de preguntas de una a la otra? Y la vibración aquí, en este segundo caso, es que a mayor identificación con todas esas imágenes, ese personaje y el ego, mayor negación de la frecuencia de ser. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos como lo que llamamos una zona de confort, que es muy desconfortable, y la zona de confort es restringida. De modo que, ¿qué posibilidades se van a abrir en un futuro si yo ahora en un presente estoy eligiendo mi zona de confort restringida? Es como una frecuencia vibratoria restringida entre aquí, pongamos entre 2 y 4, y solo vibro aquí. Entonces, si el futuro lo vemos como posibilidades que están vibrando en una determinada frecuencia, solo se me van a abrir las posibilidades que vibran en la frecuencia que yo estoy eligiendo vibrar ahora. Por eso digo, ahí son oportunidades restringidas a la zona de confort las que vibran con mi vibración, con los límites que yo a mí misma me autoimpongo. Muchas veces que percibimos la vida como una amenaza, nos autocerramos y al estar nosotros cerrados no nos abrimos a posibilidades nuevas. Entonces siempre nos suceden más o menos las mismas cosas, ¿no? O queremos forzar posibilidades nuevas sin hacer primero este trabajo, que es lo que yo estoy presentando ahora, hacer un trabajo de mi presente, de qué elecciones estoy tomando en el presente, porque eso es lo que puede hacer que cambie mi frecuencia y que se abran posibilidades diferentes de futuro. Ahí, yendo a la columna de futuro, como digo, vemos posibilidades, se abren dependiendo de la frecuencia a la que vibramos. En la opción 1, apertura de posibilidades de ser, de propósito. Son posibilidades que vibran en lo que soy. Son las que mejor voy a desarrollar y más entusiasmo me van a provocar. Son posibilidades que están fuera de la zona de confort. Claro, vibran en la frecuencia de lo que yo soy. En este segundo esquema que he hecho, he puesto aquí que en la primera opción, en la aceptación, la adulta acompaña a la niña al desarrollo de sus posibilidades. Claro, no se trata solo el vibrar en la frecuencia de ser, de quedarnos como niños, sino de mantener lo auténtico de nosotros mismos a través de ir creciendo con ello. En esta opción crece la comprensión, crece el conocimiento propio, crece la sanación, crecemos como conciencia, crecemos como persona y cambia la vibración. Por eso podemos abrir posibilidades nuevas, ¿no? Encontrarnos con algo que sentimos muy auténtico, muy propio y que llamamos propósito. Con la niña herida tenemos esas dos opciones también. La adulta, que acompaña a la niña a crecer con nuevas bases, con lo que inicialmente en la infancia le faltó, por ejemplo, que faltó autoestima, confianza, amor propio, que le enseñaran a poner límites, que le enseñaran a defenderse. Todo eso, aprender ahora, conociendo a la niña qué debilidades tiene y qué posibilidades, qué fortalezas, podemos ir a esas debilidades a convertirlas en fortalezas. Pero necesitamos tener aceptación con las debilidades, porque tenemos la tendencia, cuanto más nos identificamos con nuestro ego, de negar nuestras debilidades para ocultarlas y que solo aparezcan las fortalezas, y además ahí aparece como un envanagloriamiento de nuestras fortalezas en compensación de la desvalorización que tenemos, ¿no?
Algo muy curioso es que en estos casos tenemos la situación de que no nos merecemos las posibilidades que vibran en nuestra frecuencia de ser. Cuanto más nos identificamos con los personajes que hemos ido creando para no tocar nuestras heridas, algo dentro de nosotros puede resonar mucho con ese tipo de posibilidades. De hecho, cuando las ves fuera, te pueden causar envidia, te pueden causar admiración, te puede causar un deseo de yo quiero eso. Pero para desarrollar todo eso es necesario hacer un proceso interno de autorresponsabilidad de qué sucede en mí, recuperar y tener una sinceridad con uno mismo para poder vibrar en la frecuencia de lo que me corresponde. Tenemos esa sensación de desmerecimiento con respecto a nuestra propia esencia, a aquello que se nos puede abrir si somos realmente nosotros mismos. Esto es que a mí me parece muy alucinante. Por último, quería leeros algo que he escrito con respecto a esto, que es que para abrirte a tu mejor futuro, tu niña no tiene por qué ser la mejor, porque la mente se identifica como mi mejor futuro, yo tendría que ser la mejor, y no es así. Tu mejor futuro vibra en la frecuencia de lo que somos en esencia. Nuestro mejor futuro vibra en la frecuencia de lo que somos en esencia, no en una idea de yo que tendría que ser la más o la mejor. La aceptación amorosa de lo que soy y de dónde estoy en un punto, en el punto en el que esté, me abre las mejores posibilidades. Eso implica aceptar y amarme el dónde estoy en lugar de exigirme estar en otro punto o lugar o pedir que la niña sea diferente o que como adulta tengo que ser mucho más, que soy insuficiente. Integrar sin juzgarme la realidad vivida. Las mejores posibilidades se abren con la mejor forma de aceptar mi realidad presente, sea cual sea. La mejor forma es la que más amor puede contener en equilibrio con otros valores. Esto lo he visto como un guiso alimenticio, ¿no? Es muy importante para poder aceptarnos, por ejemplo, las debilidades, tener sinceridad para poder aceptarlo, amor para poder comprenderlo, compasión y perdón para poder integrarlo, inteligencia y fe para poder ver salidas, para poder transformarlo. Hay un montón de valores, cada uno en su ingrediente, con sus cantidades, con su punto de cocción justa. Yo me imagino, por ejemplo, cuando haces cualquier guiso, necesitas que los ingredientes tengan una cantidad determinada, un punto de cocción determinado, ¿no? Pues con los valores para integrarnos, creo que sucede igual. El equilibrio de estos ingredientes otorga una frecuencia de aceptación que trae el máximo aprendizaje posible. No tienes que ser la más, sino aprender lo máximo de ti misma aceptando todo. Cualidades, defectos, fortalezas, debilidades. Buscar ser la más atrae ocultación, negación, juicio, castigo por los defectos y debilidades. Y la soberbia y la vanagloria con las propias cualidades. Sin embargo, ahí nos perdemos de valorar lo que realmente somos, el punto en el que estamos. La mejor vibración es la que más acepta, la que más interés tiene en la verdad y no en ser la más o ganar ningún triunfo. Ganarse a una misma. A mí esto me ha parecido alucinante al comprenderlo, ¿no? Que justamente la frecuencia con mayor sinceridad, con mayor amor propio, con mayor comprensión a uno mismo, con mayor ganas de aprender de lo que he vivido, es la frecuencia que abre mi mejor versión. Porque es la intención que me lleva a conocerme cómo soy yo en esencia. Quienes resonéis profundamente con esto y queráis hacer un proceso personal, me podéis escribir por privado. Dejo el link a mi número de WhatsApp para poder informaros de las opciones que tenéis de trabajar en esto. Y espero que os haya sido muy útil
y muy enriquecedor. Hasta la próxima. Se ha puesto blanca. Dicen que dice cosas de ti, de mí. Cuentan que a la mañana susurra su alma, que si estás en silencio la vas a oír. Cuentan del río Bravo que canta al alba, susurra en el silencio.